Ya, continuaremos, compañeros, con esto. Decíamos, ¿no ve? De que la masa va a ser igual a qué? Hemos dicho de que es igual a la densidad por el volumen, ¿no ve? Ya, entonces simplemente lo que está haciendo es eso aquí, ¿no? Tenemos la masa sub 1, que es a la densidad del líquido que está ingresando, aquí en este caso, ya, y por el volumen. Pero el volumen es este, ¿dónde está el volumen? Es esta parte, ¿no? Volumen del fluido. Entonces el volumen es a todo esto, ¿no? Y tenemos masa, masa sub 1 va a ser igual a la densidad en el punto 1, la densidad en el punto 1 por el volumen en el punto 1. Tenemos masa sub 1 va a ser igual a la densidad en el punto 1 por el volumen sub 1. Pero el volumen igual a qué es? Es igual a todo esto, ¿no ve? Entonces va a ser a área en el punto 1, o sea, el área de aquí, esta área de este orificio, por la velocidad con la que está ingresando, la velocidad con la que está ingresando este fluido, por el tiempo. Eso sucede en un determinado tiempo, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se está reflejando aquí, ¿no ve? ¿Ya? Ahí está. Eso es en el punto 1. Ahora, en el punto 2 también sucede lo propio. O sea, aquí, en esta parte. Aquí, ¿no ve? También sucede lo mismo. Igual hay una densidad, que lo vamos a hacer, masa sub 2. De igual manera va a ser a la densidad sub 2 por el volumen sub 2. Si la masa 2 va a ser igual a la densidad sub 2 por el volumen sub 2. El volumen sub 2, ¿dónde tenemos aquí? Bueno, el volumen va a seguir siendo lo mismo, ¿no ve? Entonces va a ser, el volumen va a ser igual a la área, ¿qué área? Área en el punto 2, velocidad en el punto 2, que sucede en un determinado tiempo, ¿no ve? Entonces, toda esta expresión es lo que se ha reemplazado aquí, ¿no? Ahí está, masa sub 2. Ya. Ahora, como sabemos de que la masa 1 es igual a la masa 2, todo lo que va a entrar es igual a lo que va a salir, entonces simplemente lo que es igualar, ¿no ve? Simplemente es igualar. Entonces aquí lo vamos a hacer en esta partita. Masa 1 es igual a la masa 2, ¿no ve? Masa sub 1, de acuerdo a los datos que tenemos, es a densidad 1, ¿no ve? El área sub 1, velocidad sub 1 en un determinado tiempo. Y esto igualamos a la densidad 2, área 2, velocidad 2 en un determinado tiempo. ¿No ve? ¿Qué va a suceder? Como verán, esto y esto son semejantes. Se va a anular. Lo único que nos va a quedar es la densidad 1, área sub 1, velocidad 1 es igual a la densidad 2, área sub 2 por velocidad sub 2. Ahora,
Dice aquí, para fluidos incomprensibles, dice, densidad 1 es igual a densidad 2. ¿No ve? ¿Qué quiere decir? Como es agua que está circulando en esto, y como es un fluido ideal, la densidad del líquido que va a circular en el interior de esta tubería va a ser lo mismo en todos los puntos. Ya, si fuera agua, digamos, ¿cuánta es la densidad del agua, compañeros? De la densidad del agua, ¿cuánto es? Es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no ve? ¿Sí o no? La densidad del agua. Si fuera agua en este caso, y esto es un fluido ideal, entonces estos 1000 kilogramos sobre metros cúbicos va a estar en todos los puntos. Aquí, aquí, en la parte superior, en la salida, ¿no ve? Entonces, quiere decir que la densidad 1 va a ser igual a la densidad 2, ¿ya? Porque es un fluido ideal. Va a ser lo mismo en todo el trayecto. Entonces, esto lo llamaremos simplemente densidad. ¿Cómo quedaría la nueva fórmula? Simple va a ser densidad, área 1, velocidad 1, densidad nomás, densidad 2, reemplazamos por densidad. Aquí va a ser área sub 2 y velocidad en el punto 2. Velocidad. Como verán, igual hay términos semejantes. En este caso es densidad. Y al último, ¿qué nos va a quedar? Simplemente nos va a quedar área sub 1, velocidad 1, área sub 2 y velocidad 2. Entonces, esto se le llama ecuación de continuidad. ¿Ya? A eso se le llama, ¿qué se le llama, compañeros? Ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. ¿Ya? A eso se le llama ecuación de continuidad. Dicho de otra manera, esto es área de entrada. Fíjense, área de entrada por una velocidad de entrada. La área de entrada por una velocidad de entrada es igual a la área de salida por la velocidad de salida. ¿Ya? Entonces eso me está expresando la ecuación de continuidad. ¿Ya, compañeros? Entonces esta sería la forma de observar y plantear la ecuación de continuidad en un fluido ideal de ese tipo. ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? Inge, yo tengo una duda sobre la densidad, lo que densidad 1 igual a densidad 2 igual a densidad, y ¿Ya? abajo la has llegado a simplificar esa parte, no entendí. Ah, ya. Sí, Inge, por favor. Ya, densidad 1, densidad 2, ¿por qué? Porque en este, como es un fluido ideal, ¿no ve? Que no hay turbulencia, ¿no ve? No es viscoso y además es incomprensible, ¿no ve? No se puede comprimir. Entonces, la densidad que va a existir en todo ese trayecto de la tubería va a ser lo mismo, ¿no ve? Entonces, la densidad 1 que está aquí va a ser igual a la densidad 2. Por tanto, la densidad 1 es igual a la densidad 2. Por tanto, simplemente podemos mencionar que es única densidad, ¿me entienden, no ve? Como única densidad. O si no, si queremos, podemos reemplazar simplemente con esta densidad. Por ejemplo, aquí yo le he reemplazado, en vez de densidad 1, le he puesto densidad. En vez de densidad 2, le he puesto densidad. ¿No ve? De tal manera que esto ya se ha ido anulando. O tal vez de otra manera, a ver, podría ser de la siguiente manera, podemos expresar también. Como densidad 1 es igual a densidad 2, entonces densidad 1 es esta, ¿no ve? Densidad 2, en vez de densidad 2, ¿cuál lo pongo, compañeros? Densidad 1, ¿no ve? ¿Sí o no? Que es lo mismo, ¿no ve? Densidad 1 igual se va a anular. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Ya. ¿Algo más? Ya. Ahora nos vamos a ir a algo más complejo. ¿Ya? Algo más difícil. Pero antes veremos qué más tenemos aquí abajo.
Ya, aquí está. Ejemplos, digamos, de ecuación de continuidad. Tenemos aquí, ¿no? Tenemos la aceleración de agua en caída libre, dice, ¿no ve? Aumenta la velocidad, disminuye el área del flujo caudal. Algo más aquí se nos ha olvidado. Definimos el caudal, dice, ¿no ve? Q, unidades, metros cúbicos sobre segundo. Ya, esto también, puede haber algunos ejercicios de esto, ¿ya? El caudal se define por lo siguiente, ¿no ve? La diferencia de volumen respecto al tiempo, ¿ya? Pero el volumen igual a ¿qué es? Esto no se nos olvidó. Que dice de volumen, ¿no ve? Pero el volumen igual a ¿qué es? Es igual al área por el desplazamiento, ¿no ve? Por este pequeño desplazamiento, ¿no ve? X, ¿ya? Eso es el ¿no? El cambio de volumen, ¿no ve? Aquí está, el cambio de volumen. ¿Ya? Y en la parte inferior tenemos en un determinado tiempo, ¿no ve? Diferencial de tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El caudal, van a encontrar en los textos, va a ser volumen sobre el tiempo, ¿ya? Pero volumen igual a ¿qué es? Es igual al área, esta área, por el desplazamiento, dx, ¿lo ve? Dx, sobre el tiempo. Pero, ¿esto igual a qué es? Hemos dicho, ¿no ve? De que x es igual a ¿qué? A velocidad por el tiempo, ¿no ve? ¿Sí o no? La velocidad igual a ¿qué sería si despejamos eso? La velocidad sería x sobre t, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces aquí estamos viendo esa expresión, fíjense. Entonces el caudal sería igual a ¿qué? El área por la velocidad. ¿Ya? Entonces lo que está indicando aquí, el área por la velocidad. ¿Ya? Entonces ese caudal también es muy importante, ¿no? Tal vez en algunos ejercicios lo vamos a ver eso, ¿no? Ya. Aquí tenemos ecuación de continuidad en fluidos comprensibles. O sea, en este caso, flujo comprensible es el gas, ¿no ve? El término caudal no tiene sentido, pero la masa aún se conserva. Lo que entra, sale, ¿no ve? En el punto 1, fluido que pasa por la sección. Es lo mismo, ya, todo el mismo procedimiento que hemos hecho. Fíjense, en el punto 1, el desplazamiento x1. En el punto 2, volumen de fluido que pasa a la sección. Es lo mismo que hemos hecho. La masa de líquido que pasa a la sección 1. También se igualan, ¿no? Las masas en este caso, porque igual lo que entra va a salir, ¿no ve? La única diferencia es que la densidad ya en este caso ya no es lo mismo, sino que ya va a haber cierta variación. ¿Por qué? Porque es un gas comprensible, ¿no ve? Y como verán aquí en ya al resolver que se llama la ecuación, la densidad ya no es la misma que la otra. Fíjense, densidad 1, densidad 2, ¿no ve? Y al final la fórmula va a quedar de la siguiente manera. Densidad sub 1, área sub 1, velocidad sub 1 es igual a la densidad 2, área sub 2, velocidad 2. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el gas es, perdón, el fluido es comprensible. ¿Cuándo sucede? En los gases. ¿Ya, compañeros? Ahora sí nos vamos a al famoso ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, consecuencia de la ley de conservación de la energía. Consideramos un fluido circulando de modo estacionario a través de una tubería que no es horizontal. ¿No ve? Como esta, que no es horizontal.
la presión variará de un punto a otro a lo largo de la tubería y debe realizarse cierto trabajo para que el fluido circule. La velocidad del fluido y la presión también variarán. Inicialmente el fluido está entre los puntos 1 y 2 y la totalidad del fluido se mueve en el tiempo, en un determinado tiempo, pasando a estar en el punto sub'prima 1 más AX1 y el punto 2, 2 más AX2. ¿Ya? Ya. Para esto, vamos a resolver aquí, vamos a demostrar. Ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Así lo analizaremos esto. Ya, aquí tenemos una tubería, ¿no ve? Donde la entrada tiene un área mucho más grande, ¿no ve? Que de la salida. Está en café, ¿no? Área sub 1, área sub 2. ¿Ya? Tenemos un determinado desplazamiento que está en verde. El cambio de desplazamiento A es A delta S sub 1. ¿Ya? Luego tenemos el desplazamiento en este segundo punto, ¿no ve? Delta A S sub 2. También tenemos una velocidad con lo que está ingresando y la velocidad con lo que está saliendo, ¿no ve? ¿Quién sale eso? El fluido, o sea, el flujo en este caso, ¿no ve? Está de celeste. Velocidad 1, velocidad 2 de salida. También tenemos la fuerza con la que está ingresando, ¿no ve? Y hay una fuerza de oposición también, ¿no ve? Que está en el sentido contrario, ¿ya? Tenemos, de acuerdo a la superficie, una altura, o sea, lo ubicamos en el centro geométrico, en este caso, en este punto, una altura y es sub 1, y una altura y es sub 2. Entonces, bajo este sistema, Bernoulli ha hecho su análisis, ¿no? Bajo la teoría de conservación de la energía. Ya. Para explicar esto y generar la fórmula, o la ecuación en este caso, a partir de este principio. Ya, listo. Ahí empieza. ¿Qué significa esto? Cambio de energía mecánica es igual ¿a qué? A la sumatoria de los trabajos, ¿no ve? ¿Pero de quién? De las fuerzas naturales no comprensibles, ¿ya? Entonces, Bernoulli lo que ha hecho es resolver o plantear este problema o esta situación que sucede en la vida real, ¿no ve? A través de esta ecuación. Para el cual lo que ha hecho es, primero, plantearse las fuerzas de trabajos que intervienen en el sistema, ¿ya? Y aquí se tiene. Primero, lo que se hace es la sumatoria de trabajos que intervienen en el sistema. ¿Cuáles son esos? La sumatoria de trabajos es igual a la fuerza 1, aquí en esta primera parte que está ingresando, la fuerza 1, por el desplazamiento S sub 1, o sea, por este verde, por desplazamiento, por el coseno de 0 grados, ¿ya? Por el coseno de 0 grados. Ahorita vamos a explicar más adelante por qué es. Por el coseno de 0 grados. Así creo que sí. Ya. Por el coseno de 0 grados. Más, dice, ¿no ve? Más, ahora la otra fuerza. Fuerza 2 por el desplazamiento. Delta S sub 2, que está aquí. Por el coseno de 180 grados.
Ahora me dirán aquí 0 grados y aquí 180 grados. ¿Por qué? Viene de la siguiente. Este fluido que va en este sentido, con una velocidad, va a querer salir, ¿no ve? ¿Sí o no? Va a querer salir, ¿ya? Llamaremos una fuerza. Eh, Llamaremos fuerza. Fuerza sub 1, digamos. Sub 1 prima. Como le está empujando aquí, el agua va a querer salir, ¿no ve? Va a querer salir, pero va a haber una oposición, ¿no ve? Externa, porque está aquí un líquido, digamos, ¿no ve? No va a dejar que salga. Entonces, ¿cómo va a quedar esta parte, más o menos, compañeros? Estoy dibujando con naranjado también. El rosado es cuando la fuerza empuja para salir, pero hay una oposición, ¿no ve? ¿Sí o no? Y eso nosotros estamos llamando fuerza sub 2. Ya, esto es para nosotros fuerza sub 2. Fuerza sub 2. Ahora, cuando hay este encuentro de fuerzas, hay una acción y una reacción para que no salga, ¿no ve? ¿Qué se va a generar? ¿Qué me dice? ¿Se ve? ¿Qué se genera en C? Ahora vamos a llevar esta parte al plano cartesiano. ¿No ve? Hay una fuerza sub 1. ¿Ve? Que quiere salir. Aquí en este punto. Pero hay otra fuerza que se opone a eso. ¿No ve? ¿Sí o no? Que es que es naranjado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Estos dos qué forman? Un ángulo de 180. 180 grados. Entonces, de ahí viene esto. ¿Ya? De ahí viene el coseno de 180 grados. Ya, ahora en este caso es 0 grados, ¿no ve? ¿Qué está sucediendo ahí? Aquí, en la entrada. ¿Hay alguna fuerza que se opone? No, no veo, o sea, está entrando directo. En este caso. Está de naranjado, ¿no ve? Aquí solamente hay una fuerza, ¿no ve? Que está en esa dirección. Y es esta, ¿no ve? ¿Hay alguna, está alguna situación de grado? No. Es cero, ¿no ve? ¿Sí o no? Aquí, ¿cuánto es? 0 grados. Aquí, 90 grados. Aquí, 180 grados, ¿no ve? Aquí, 270. Y una vuelta ya sabemos, ¿no ve? 360 grados. ¿No ve? En este caso, solamente hay una fuerza que está ingresando, ¿no ve? Entonces, es por eso que es 0 grados, ¿no? Que está aquí. ¿No ve? Coseno de 0 grados. En cambio de esto, como hay una oposición, entonces se va a generar 180 grados, ¿no ve? Esto por si acaso es mi fuerza 2, ¿no ve? Mi fuerza 2, que está aquí. Y el lila, o el morado en este caso, es la fuerza, llamaremos fuerza sub 1, ¿no ve? Con la que está queriendo salir este líquido. Ya, antes de ahí viene esto. Ya, estoy borrando.
Entonces, eso es para esa pequeña explicación de ese lugar. Luego ya simplemente es álgebra, ¿no? Y trigonometría. La sumatoria de trabajos, fuerza sub 1, se mantiene. Y coseno de 0 grados, ¿cuántos compañeros? Coseno de 0 grados. 1. 1. 1, ¿no ve? ¿Sí o no? Esto es 1. ¿Y esto? Menos 1. ¿No ve? De ahí viene, ¿no? Fuerza sub 1 por el desplazamiento, ¿no ve? S sub 1 por 1. Ahora, como esto es negativo, entonces va a ser más por menos, menos. ¿No ve? Fuerza sub 2 por desplazamiento S sub 2. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos esta expresión, volvemos a lo que sabemos. ¿Cómo? Sabemos que la presión es igual a ¿qué? A la fuerza sobre el área, ¿no ve? La presión. La presión es igual fuerza sobre el área. ¿De dónde de qué? ¿De dónde qué hacemos? La fuerza lo despejamos y nos va a quedar presión por área. ¿Ya? Presión por área. Y eso lo reemplazamos en esta ecuación. ¿Cómo sería? Aquí lo vamos a hacer. La sumatoria de los de trabajos, ¿no ven? Sumatoria de trabajos. En vez de este F lo ponemos presión, ¿no ven? Por el área. En este caso vamos a poner presión sub 1, área sub 1, ¿no ven? Por el desplazamiento. S sub 1. Menos presión 2 por el área sub 2 por el desplazamiento S sub 2. ¿Lo ve? Pero, fíjense esto. El área y el desplazamiento igual a ¿qué es? Aquí lo propio. La sumatoria de trabajos. ¿Igual a qué es? La presión o no, mantenemos. Pero el área por el desplazamiento igual es a Volumen. volumen, ¿no ve? Sub 1 menos presión sub 2 por el cambio de volumen en el volumen 2, ¿no ven? Listo. ¿Sí o no? Entonces es lo que está haciendo aquí, en la parte verde. ¿Lo ve? Solamente está reemplazándose. Ahora, hemos dicho, ¿no ve? De que la masa 1, o sea, lo que va a entrar va a ser igual a la que sale, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿No ve? Eso hemos dicho, ¿no ve? Es igual a una masa única, digamos. Pero la masa igual a ¿qué es? A la densidad por volumen, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen que va a entrar en la entrada va a ser lo mismo que la salida o no. Sí. ¿Sí, no veo o No, no? O sea, a ver, vamos a dibujar aquí. Más o menos creo que era así el dibujito. No me acuerdo bien. Chiquitito, ¿no ve? Así era. Ya digamos que es más grande. Así era, ¿no ve? El dibujito. Ya. Digamos que aquí entra, ¿cuánto? 3 litros. ¿No ve? El volumen es 3 litros. Aquí saldrá 2 litros. ¿O cuánto va a salir? lo mismo. 3 litros. 3 también. 3 litros, ¿no ve?
Esto es volumen 1, ¿no ves? ¿Sí o no? Volumen 1. Sí. Y el volumen 2, ¿cuánto va a ser? Lo mismo. ¿Cuánto va a ser? También 3, ¿no ves? Si Mm, aquí entra 3 litros de volumen, aquí también va a salir 3 litros, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces aquí, por ahí, de ahí viene eso, ¿no? De que el volumen, aquí está, ¿no? Ahorita, vamos a pasar esto. Y aquí está, ¿no? Presión 1 por el cambio de volumen 1 menos presión 2, cambio de volumen 2. Entonces, estas dos van a ser lo mismo, ¿no ve? Ahí está. Lo que estamos explicando, ¿no ve? Densidad igual masa sobre volumen o masa es igual densidad por volumen, ¿no ve? Reemplazamos M1 igual a M sub 2, ¿ya? ¿De dónde se tiene? Dice, ¿no ve? A la densidad por el cambio de volumen 1 es igual a la densidad 2 por el cambio de volumen 2, ¿no ve? Entonces, ¿qué dice? Que el cambio de volumen 1 es igual al cambio de volumen 2, por tanto, va a ser constante esto, ¿no ve? Porque es conservación de la masa. Y el último queda de la siguiente manera. Presión 1 es igual a la diferencia de volumen, o sea, ya no es volumen sub 1, ¿no ve? Ya solamente volumen menos presión 2 por la diferencia de volumen, nada más. Como tenemos términos semejantes, la diferencia de volumen, lo ¿no? Factorizamos. Presión 1 menos presión 2 por la diferencia de volumen. Y nos quedaría la ecuación resumida de esta manera. ¿Lo ve? Nos quedaría resumido de esta manera. Y esta sería la fórmula. Por un lado, ¿lo ve? Eso es la sumatoria de trabajos. ¿Lo ve? ¿Sí o no? Ahora ustedes se recuerdan qué es trabajo, compañeros. A nivel llevado, ¿lo ve? Física 1. Trabajo es igual a ¿qué? Fuerza por distancia, ¿no ve? ¿Sí o no? Y es lo que hemos hecho, ¿no ve? Fuerza sobre distancia. Y esta fuerza la hemos reemplazado por ¿qué? Hemos reemplazado, era bueno, presión es igual a fuerza sobre el área, ¿no ve? ¿Sí o no? De donde la fuerza la hemos despejado, ¿no ve? Igual a presión por el área, ¿no ve? ¿Sí o no? Es lo que hemos hecho aquí, hemos reemplazado ese valor de fuerza de presión por área. ¿Y la distancia qué era? Era justamente el desplazamiento, ¿no ve? O sea, el desplazamiento. O sea, lo que quiero hacer es lo siguiente. Lo que quiero hacer entender. Esta es la tubería, más o menos que es así. Para llevar el líquido a través de este tubo, ¿no ve? Hasta este punto, hacia arriba. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita, compañeros? La presión, ¿Se necesita? ¿Qué? trabajo. ¿Se necesita un trabajo? ¿Ya? Para trasladar el líquido, o sea, el agua, digamos, de aquí hasta arriba, para llevarlo arriba, se necesita un trabajo, ¿no ve? Porque de por sí no sube. Sí o sí se necesita un trabajo. Y el trabajo es igual a la fuerza por distancia, ¿no ve? Fuerza por distancia. Pero también sabemos que la fuerza es igual presión por área, ¿no ve? Y esta es la distancia para desplazar todo el líquido en todo ese tramo, en este tramo de la tubería. Entonces, a partir de esto, Bernoulli ha calculado de que la sumatoria de trabajo, de todo el trabajo que se necesita para llevar esto, es igual a ¿qué? A presión 1 menos presión 2 por la diferencia de volumen, ¿ya? Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, dice que abajo necesitamos el cambio de energía mecánica. Entonces, ¿cómo es ahora eso?
Ya sabemos que se necesita un trabajo, ¿no ve? Pero también, como verán, esto está sujeto a energías. Uno es la energía cinética, el otro es la energía potencial. ¿Han visto eso en física 1, compañeros? Ahí está la superficie, ¿no ve? Hay una determinada altura, ¿no ve aquí? Hay otra determinada altura, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, como existe una cierta masa en este caso, o peso del líquido, entonces va a existir una gravedad, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces se llama energía cinética, energía potencial. Y para desplazar esto se necesita una energía cinética, o sea, se necesita la velocidad. Ya, entonces, esta segunda parte justamente se trata de eso. Entonces, vamos a ir resolviendo. Ya, aquí verán. Por otro lado, el cambio de energía mecánica. Ya, aquí tenemos la E, que significa energía mecánica, la K, energía cinética, más la U, que es energía potencial. ¿Ya? Entonces, el cambio de energía es igual a la energía 2 menos energía 1. Vamos a dibujar para que un poquito se entienda esto. Tenemos el tubo de esa dimensión más o menos. Digamos que está así. ¿No ve? Aquí tenemos una altura. Aquí otra altura determinada. ¿Ya? Entonces, aquí está la energía 2, la energía mecánica 2 y la energía mecánica 1. O sea, aparte del trabajo necesitamos la energía mecánica. Esta energía mecánica es igual a ¿qué? A la energía cinética 1 más la energía potencial 1. Aquí igual en la parte superior. La energía cinética 2 más la energía potencial 2. Ya en la parte superior. Esa energía potencial está sujeta a la gravedad. ¿Ya? Porque una gravedad, ¿no ve? Y la energía cinética está sujeta a la velocidad. Que aquí hay una velocidad 1 y aquí va a haber una velocidad de salida, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, de ahí bien. Dice, el cambio de energía es igual a la energía 2 menos la energía 1, de aquí abajo. Reemplazando. El cambio de energía mecánica es igual. Entonces, lo que se ha hecho simplemente es reemplazar los valores. Es esto aquí y esto aquí. ¿No ven? La energía mecánica 2 es igual a energía cinética sub 2 más energía potencial sub 2 menos la energía cinética sub 1 más energía potencial sub 1. ¿No ve? Ya, compañeros, y nos queda un minuto.